pensar, buenas noches. Buenas noches. Esa es la consulta empresarial de la yo le avisé que tenían que ir pensando en la idea de proyecto para presentarla en base a lo que es el análisis del mercado, la demanda que va a tener el proyecto, la viabilidad comercial, ¿cierto? Y lo que son los puntos que me voy a subir hasta antes del análisis técnico. Si todo lo que es análisis técnico que vimos la clase pasada y lo que vamos a seguir viendo, no entran en el informe. En el informe entra solo lo que ya vimos en la primera unidad, pero ahora aplicado a un proyecto o a una idea de proyecto que ustedes tienen que presentar. ¿Ya? Es importante que quede claro. Por eso alguien me comentó hace un rato, no hemos pasado materia, hemos tenido una pura clase, ¿cierto? Hemos tenido solo una clase de del análisis técnico. Pero la presentación de idea de proyecto dice relación a la materia que ya pasamos, que tiene que ver con la viabilidad económica del proyecto, si existe demanda. Resumiendo un poco lo que vimos en la clase pasada, vimos todos los aspectos técnicos, un pequeño resumen de la clase anterior, donde vimos que en lo que es el diseño del producto teníamos que ser capaces de determinar en la parte técnica cuáles son los costos operativos y las inversiones que se requieren por el estudio técnico. Y a partir de eso llegar a determinar cuál es el capital de trabajo necesario para que la empresa pueda operar. No me está con cuidado, le voy a patear si paso por ahí les puedo dejar la básicamente, inversiones, gasto operativo y recursos necesarios, capital de trabajo para poder realizar las actividades, pero en aspectos técnicos. Es decir, cuánto tengo que invertir, cuánto va a ser el costo de las materias primas, cuál es el nivel de productividad que tienen las materias primas, ¿ya? Los rendimientos, es decir, veíamos por ejemplo, si fabrico pan, bueno, ¿cuántos panes saco de un kilo de harina? O si fabrico chocolate, que el principal ingrediente es el cacao, ¿cuántos kilos de cacao por cada kilo de chocolate? Ese es el tipo de rendimiento de las materias primas que hay que llegar a determinar. Y eso obviamente tiene que ver con los aspectos técnicos. Eso, resumido lo que estoy diciendo, lo detallamos en la clase anterior. Analizar también la real posibilidad de obtener o tener acceso a esas materias primas. Veíamos que si yo tenía o quería poner una panadería, ¿no es cierto? Si no tengo posibilidad de comprar harina o no tengo proveedor de harina, no tengo un proyecto, no tengo una panadería. Así de sencillo. Entonces, si no tengo acceso a esas materias primas o a la compra de ellas, realmente no tengo la posibilidad de tener el proyecto. Y a partir de ahí determinar cuántas unidades de materia prima voy a necesitar, ¿ya? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la demanda que haya estimado en la parte de evaluación comercial. Si estimé que voy a vender, no sé, 5.000 unidades mensuales, bueno, ¿cuánto es el costo de esas 5.000 unidades mensuales, ¿no es cierto? ¿Qué necesito en términos de cantidad de compra y en qué momento las voy a comprar? Luego había que tomar definiciones o decisiones respecto del proceso productivo y ahí analizamos que habían tres formas. En general, la producción en serie, es decir, produzco una cantidad y voy demandando, como lo hace la Coca-Cola, ¿no es cierto? O cualquier empresa que tenga producción en línea, que va sacando una línea de producción que es constante y todos los días está generando una cantidad de producción. O puede ser por lote, de repente me conviene fabricar, pongamos, 1.000 unidades y esas 1.000 unidades son para 15 días y paro la planta, no produzco más. Se venden las 15 unidades, las 15.000 unidades, espero y vuelvo a producir otras 15.000 unidades y así voy produciendo por lote de producción. ¿Por qué? Porque lo que tengo que tratar de minimizar son los costos promedios, digamos, de la producción de cada una de las unidades. Adelante. O bien puedo producir a pedido, casi siempre los servicios o los eventos son producción a pedido. Si alguien llega, me genera un pedido específico, yo fabrico ese pedido y no vuelvo a producir hasta que se me produce otro pedido nuevo. Lo que hacen, por ejemplo, la modista, uno va a encargarle alguna ropa o algo, lo hace a pedido, te lo entrega, chao. O un evento, una boda, un cumpleaños, se produce por evento, por pedido. Luego veíamos que en el análisis técnico había que construir necesariamente el flujo de información. Cómo va a producirse este proceso productivo, cuáles son las etapas que considera, a quiénes considera y cuáles son las pasadas por los flujos. La semana pasada vimos que la mayoría, o por no decir todos, se manejaban en la construcción de diagramas de flujo o de proceso. Una vez hecho eso,
determinábamos cuál era el tamaño óptimo que necesitábamos. Les recuerdo que eso se sigue haciendo siempre en función de la demanda que estimamos en la viabilidad comercial. Entonces, si decíamos que hay una demanda de 10.000 unidades, ¿está bien eso como demanda? ¿O le falta algo? Yo digo que va a tener una demanda de 10.000 unidades. ¿Es correcto? ¿Qué le falta? Falta la unidad de tiempo. ¿Ya? Digamos que son semanales. Yo puedo establecer la demanda semanal, mensual, diaria, como quiera. Pero al final para el proyecto siempre tengo que hacerla primero mensual y después anualizarla. Pero yo puedo estimar la demanda inicial como yo estime conveniente. Si yo considero, o a partir de los estudios que hice en el análisis comercial, que son 10.000 unidades semanales, tengo que diseñar una planta cuya capacidad de producción se encuentre en el óptimo, en el mínimo costo, cuando esté en el orden de las 10.000 unidades, a un costo supongamos de, no sé, 5.000 pesos cada unidad. Ahora, en la práctica no es un punto, generalmente es un tramo. Lo más probable es que esto sea con un error del 5%, por lo tanto, aquí va a estar entre 950 y 1050 unidades la demanda y va a estar dentro de los rangos de costo. Esto como es una función continua te da un punto, pero en la práctica, en la realidad, casi siempre es un tramo. Apuntarle más o menos, digamos, a la cantidad. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la planta que yo diseñe, en función de la demanda, mis costos pueden subir o pueden bajar. Si le erré mucho con la estimación de la demanda y la demanda es inferior, voy a estar trabajando en niveles que son subóptimos y por lo tanto voy a tener niveles de costos mayores. Porque van a estar trabajando. Es como el rendimiento de un automóvil, ¿no es cierto? ¿A qué velocidad el automóvil tiene su mejor rendimiento? Los que son de mecánica, 90, 100 por ahí andan, ¿no es cierto? Digamos que si decimos entre 95 y 105 no estamos muy lejos de la realidad. Bueno, cuando el auto anda eso, alcanza el máximo rendimiento posible. En plano, sin viento en contra, con un montón de condiciones para que digan lo que dice el manual. ¿Qué pasa si yo ando a 40? ¿Cómo cambia el rendimiento? Estoy bajo. ¿Es menos? ¿Gasto menos o gasto más combustible? Menos. Menos. ¿Menos combustible andando a 40 que andando a 100 en el óptimo? ¿Para una misma distancia? Al acelerar usted le da más potencia, darle más potencia ocupa más combustible. Depende de la RPM que lleve. Está bien, pero si estás en el óptimo, me metí con los mecánicos, el ejemplo que puse. Si estás en el óptimo, entre los 90 y 100, se supone que es más alto rendimiento. Entonces, no me puedes decir que si esto es más alto rendimiento, yo tengo una velocidad menor, voy a tener más rendimiento. Porque entonces esto no es cierto. Es que depende, si dice el rendimiento de tiempo para llegar a un lugar, Bueno, lógicamente va a ser mejor, más óptimo, costo, pero si es estamos hablando de costo. consume menos combustible. Consume combustible. Menos combustible consume. O sea, es más barato irse de aquí a 40 que irse a 100. No. Pero yo le digo que al acelerar, al aumentar la RPM, usted va a consumir más combustible. El auto a los 100 kilómetros, la carretera tiene más rendimiento que el lugar. Eso es lo que estoy tratando de plantear, pero como salieron alguien que sabe más del tema que yo, me tienen el jaque con el ejemplo. Es que por eso le digo, depende del rendimiento que quiera darle. A ver, en plata. Ya estamos hablando del costo, en plata. Si yo tengo que recorrer una distancia determinada, voy a gastar más combustible yéndome a 40. No va a hacer lo mismo. Va a gastar más combustible yéndose rápido, no. No. Si es continuo. Porque a veces Si es una plana a la misma distancia. Cuando uno lee los manuales de los autos, te dice el manual, ¿no es cierto?, que el mejor rendimiento óptimo es bajo ciertas condiciones. Si yo cambio esas condiciones, mi rendimiento cambia. No va a ser menor, porque no está en el óptimo. Va a ser mayor. Si yo ando a menos de 100, voy a gastar más plata que gastando para una misma distancia, ¿se entiende? Que si ando a la velocidad que es óptima. Si yo por otro lado voy forzando la máquina y ando en lugar de a 100 a 150, también voy a gastar más. De hecho,
irse a meter al centro con el auto, consumo más combustible o menos combustible, pues me sale más caro. Con con todos los procesos. Si yo voy en carretera a 100, voy a hacer un rendimiento óptimo. Y si me voy a 150, se me va a disparar el consumo de combustible. ¿O estoy muy equivocado? Obvio, porque está acelerando más. Ya, estamos... Es el mismo punto, sí, el mismo punto. Ya, ¿estamos hablando de lo mismo entonces? Ya, lo más que con términos técnicos me perdí. La idea entonces es que si yo trabajo una máquina a niveles distintos de lo que es el óptimo, mis costos se van a elevar. Eso es todo lo que quería decir. ¿Ya? Se van a elevar y por lo tanto no voy a estar en condiciones de competir adecuadamente. Si yo me equivoco en la demanda, en este caso el tiempo que estamos viendo, y mi demanda en lugar de 10.000 son 15.000, voy a tener que forzar las máquinas para que trabajen y voy a generar costos más altos. Por otro lado, si yo las subutilizo, hay costos fijos que están involucrados que se van a tener que dividir en un menor número de unidades y por lo tanto mi costo también va a aumentar. Por eso que es relevante que cuando estimo la demanda esté dentro de los rangos más cercanos al óptimo, porque voy a poder estar en mejores condiciones de competir respecto del costo. Por eso que la relevancia de definir cuál es el tamaño óptimo de la planta de producción que voy a tener. Y ojo, cuando hablo de planta de producción, no estoy hablando necesariamente de grandes plantas productivas. ¿Ya? Si yo tengo una cocina, bueno, un restaurante, ¿cuánto es la capacidad óptima de producción de platos por hora de esa cocina? O si tengo una fábrica de chocolate artesanal, ¿cuánto es el óptimo de chocolate que yo puedo producir antes de que se me incrementen los costos? ¿Ya? Igual, independiente del tamaño del negocio o de la empresa, hay una cantidad óptima que me hace trabajar de manera más eficiente. Cuando yo logro armar ese proceso productivo en función de la demanda, me voy a mover siempre en niveles que son más óptimos, que si no le apunto a los valores de la demanda. Enseguida, una vez calculados los costos en materiales, maquinarias y equipos, hay que calcular los costos en mano de obra, por recursos humanos. Eso significa ser capaz de determinar la cantidad de personas que son necesarias para manejar el proceso productivo, los cursos de capacitación o los entrenamientos que hay que hacer para que puedan manejar eficientemente los procesos o las máquinas que se van a comprar. Y a partir de ahí, los costos involucrados en la mano de obra y el ajuste a los contratos de trabajo, a la legislación laboral. De tal manera que yo voy a definir cuántas personas necesito para generar estas 1000 unidades utilizando las máquinas de manera óptima. Y ahí voy a tener otra línea más, que es la línea de remuneraciones en el flujo de caja que vamos a ver más adelante. Todo lo que estamos realizando acá, recuerden, la parte de análisis comercial me entregó la demanda y por lo tanto voy a poder determinar los ingresos del proyecto. La primera fila, todos los ingresos por mes. Me voy a la parte técnica y voy a generar todos los costos de remuneraciones más las inversiones, ¿no es cierto?, en temas técnicos y los costos operativos de lo técnico. Y así, a medida que voy avanzando en cada una de las viabilidades, voy agregando líneas al presupuesto de caja que tenemos que hacer más adelante. Por lo tanto, el punto final del análisis de recursos humanos es determinar el costo de las remuneraciones del proyecto. ¿Cuánta plata voy a gastar? De ahí hablábamos de que había que calcular también cuánto se va a gastar en terreno y obras civiles. Voy a comprar terrenos, voy a arrendarlos. Si los voy a comprar es inversión, si los voy a arrendar es gasto operativo. Pero tengo que tomar una decisión. A lo mejor no necesariamente son terrenos, es una oficina. ¿Ya? O un edificio de oficina en el centro, ya, me lo compro o lo arriendo, ¿qué es lo que más me conviene? Hay que evaluarlo. Si lo voy a comprar es inversión, si lo voy a arrendar es gasto operativo. Va a distintas partes del flujo de caja. ¿Se acuerdan de la fórmula del BAN? La fórmula rara que mostró la otra vez, ¿no? Para que está indexada en memoria. Lo digo la clase pasada, pero el BAN, que es el valor actual neto, dice que debo considerar la inversión con signo negativo. Por lo tanto, si yo digo que voy a comprar el de la oficina, viene inversión. ¿Ya? Si yo la voy a arrendar, va a gasto operativo, ya no va acá, va a ocupar otro lugar en la fórmula y por lo tanto
la rentabilidad del proyecto se va a modificar. ¿Dónde va si fuera inversión? En los flujos. Los flujos no son otra cosa que los ingresos menos los gastos, más otras cosas que las vamos a ver más adelante, pero ahora hagamos la sencilla. O sea, ¿sí? Y si tengo que arrendar un local, pero lo tengo que habilitar, ¿onda la infraestructura? A ver, buena pregunta, porque ahí pasan dos cosas. Una, si estás construyendo en un lugar que no es tuyo, no es tuya la inversión. Vas a hacer, yo te aconsejaría ahí considerarlo como un gasto, porque no lo vas a recuperar, salvo que llegues a un acuerdo con la persona que te lo está arrendando y esas mejoras te las descuenten del arriendo, en cuyo caso sigue siendo gasto operativo. Porque toda mejora que tú hagas en una propiedad que no es tuya no va a quedar para ti, ¿ya? Va a quedar para quien es dueño de la propiedad. Los que viven en la casa de los suegros lo deben haber vivido más de alguna vez, ¿no? O suegras, Lo construían. lo construí ahí, ¿no es cierto? Después, chao, cooperaste. Si a alguien le llega, no sé, pero es un ejemplo clásico. O si estoy arrendando una casa y decido hacer una ampliación, ¿ya? Esa ampliación va a ser siempre el propietario de la casa. Para mí no es inversión, ¿ya? Es gasto. Ojo con eso. No escuché eso mejor. Y le pasa algo a tu suegra después, hay testigos. Bueno, las obras civiles son justamente todas esas mejoras que podemos tener que hacer, ¿ya? No sé, hay que mejorar la instalación eléctrica porque la planta que estamos teniendo no nos sirve la instalación que tiene y hay que modificarla. O hay que construir una base para poner las máquinas porque no sirve la que está. Bueno, ese tipo de obras civiles se consideran también como inversión. Ahora, ¿de qué va a depender el monto y la cantidad de obras civiles? Básicamente del tamaño del proyecto. Generalmente, mientras más grande el proyecto, más inversión requiere. De las características de los procesos productivos. Algunos procesos productivos requieren grandes cantidades de terreno, otros los puedo hacer bastante más reducidos en términos de espacio. Y de la naturaleza de las materias primas. Es decir, yo voy a utilizar materias primas que a lo mejor me generan riles que tengo que eliminar. Y para poder eliminar eso tengo que incurrir en costo. O algún proceso adicional que me limpie esas cosas. O tengo que generar bodegas de almacenamiento refrigeradas o bajo ciertas condiciones normales. Bueno, todo eso influye en los costos del proyecto. Y me va a influir en la inversión y o en los costos operativos. Tengo que tenerlo perfectamente claro porque cualquiera de esos cambios me va generando cambios en los costos e ingresos del proyecto. Lo otro que habíamos visto tenía que ver con la localización. Uy, lo dejamos en el resumen de la clase anterior. Salió largo. Y decíamos que la localización, yo puedo tener dos criterios. Uno, me ubico cerca de los centros de consumo o me ubico cerca de los centros de abastecimiento. Dependiendo de qué, de las características del producto. Y de los costos de transporte y de logística entre el lugar donde está la materia prima, donde se extrae la materia prima, hasta la planta productiva, o de la planta productiva a los centros de consumo. Lo que hago es comparar los costos, donde me salga más caro, trato de acortar la distancia para que los precios sean menores. Finalizando entonces el tema, cuando yo hago el análisis técnico tengo que tratar de obtener dos grandes cosas. Primero, los costos de inversión. ¿Cuánto tengo que invertir? Recuerden, invierto en cosas que son depreciables por lo general acá. Y cuando hablo de inversión son cosas en las que voy a poder recuperar el dinero que gasté. Y tengo por otro lado los costos de operación o costos operativos, que son aquellos costos necesarios para que, como dice el nombre, la planta o el proceso funcione adecuadamente, esté operativo. Ahí entran los costos de materias primas, entran los costos de remuneraciones, las mantenciones, los seguros, todo aquello que gastemos en forma periódica. Los costos operativos tienen una periodicidad, pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, como sea, pero se hacen de manera habitual. Las inversiones, en cambio, se hacen una vez y pueden volver a hacerse 3, 4, 5 años después. No se están haciendo todos los meses inversiones. Y después habíamos hablado de que había que hacer un calendario de inversiones porque para que esté la empresa funcionando apenas termine el periodo cero. ¿Cuándo termina el periodo cero? ¿Se acuerdan? No se deja de
cerca, por ahí anduvo, tiene que ver con la plata. No es cuando se deja de perder. Es cuando el proyecto produce su primer ingreso propio. Produjo 100 pesos, no importa. Los costos son 10.000, perdió como chancho por el primer periodo. Pero ya generó el primer ingreso propio, se acabó el periodo cero. ¿Ya? O sea, el periodo cero es cuando el proyecto empieza a funcionar y obtiene su primer ingreso propio, independientemente del monto que sea. Pero resulta que para que esto empiece a funcionar acá, yo tengo que haber hecho cosas antes. Tengo que haber hecho inversiones, haber preparado gente, haberla contratado. Todo eso se va haciendo con anterioridad a que el proyecto empiece a funcionar. Si yo digo, mira, tengo que comprar unos tornos y los tengo que comprar 4 meses antes, periodo 0 es lo que aparece ahí como periodo 10. Bueno, yo acá, 4 meses antes, tengo que gastarme los 5.000 de los tornos. Asumiendo que voy a demorar probablemente en hacer la instalación, o si los compré en el extranjero se van a demorar en llegar al país. Entonces, tengo que tomar las provisiones para que cuando empiece a producir esté todo preparado, esté todo funcionando. Y hacer el calendario de inversiones, determinar en qué momento tengo que comprar las cosas o hacer las instalaciones para que el proyecto pueda estar funcionando cuando me lo planteé inicialmente. Hay una fuente en la ciudad. Básicamente eso era lo que habíamos analizado la clase pasada. Bueno, me pasó en casi una hora. ¿Listo, no? No, media hora. ¿Dudas? ¿Está claro? Vamos entonces a la siguiente viabilidad, que vamos a meter varias. El estudio legal, organizacional e institucional. ¿Qué significa? Que acá vamos a tratar de que el proyecto se ajuste a la normativa vigente y vamos a darle una estructura organizacional. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a manejar desde el punto de vista administrativo? ¿Quién lo va a gerenciar? ¿Cuáles son los departamentos que va a tener? ¿Cómo se va a hacer para que el proyecto funcione? Y esto hay que irlo preparando con anterioridad. Cuando el proyecto empiece a funcionar, esto tiene que estar armado. Lo primero tiene que ver con el marco legal del proyecto. Y ahí tenemos que tener cuidado en 4 tipos de legislaciones. La legislación laboral, es decir, todo. Aquí ya entra todo el personal, ¿eh? No solo el de la parte técnica, sino que si hay personal administrativo, todo el personal entra ya aquí en el cálculo. Cumplir con la legislación laboral significa respetar las horas de descanso, respetar los niveles de sueldo, respetar las horas extras si se van a pagar, las imposiciones, ¿no es cierto? Que todos los trabajadores tienen con su contrato, y eso me permite determinar los costos, ¿no es cierto?, de mano de obra. La legislación tributaria, nuestro proyecto o el producto que vamos a vender paga impuestos. Puede que nos salvemos del IVA, puede ir algún transporte, por ejemplo, transporte de pasajeros no paga IVA, pero el transporte de carga sí paga IVA. O si vendo productos fabricados, digamos, todo paga IVA. Si vendo licores, pago el ILA además, ley de alcoholes. Y tengo que conocer eso porque cambia el cálculo. Si voy a importar, por ejemplo, una botella de licor destilado, paga bastante más impuestos. Paga el IVA, que es un 19%, y paga un 50% de ILA, impuesto a la ley de alcoholes. Es decir, paga un 69% sobre el valor de adquisición, sobre el valor sí. Eso significa que si puesto en el puerto de, no sé, Iquique, vale 100, liberado al régimen general paga 169. Ese es el costo real de eso. Si no conozco los impuestos, yo puedo calcular mal mi gasto. Como decir, oye, mira, en no sé, Escocia venden un whisky re barato, está a 80. Ya pago fletes, pago seguros, pago todo lo demás, llego a 120. Chuta, ya perdí. Si además tengo que pagar los impuestos, yo fuera. ¿Por qué son más baratos los copetes en Tacna? Perdón, los licores. Por un tema de impuestos. ¿Cuánto paga en zona franca? 6%. Por lo tanto, esto, que liberado de impuestos en Chile llega a 169, en zona franca llega a 106. Por eso son más baratos los licores en zona franca. Más allá de los márgenes que pueden establecer los comerciantes, que pueden ser distintos, digamos,
hay un tema de impuestos que es muy fuerte. Ahora, ¿por qué el Estado fija impuestos altos a los licores? ¿Por qué un Estado fija impuestos altos a algunos productos? Para que no lo consuman. Para desincentivar el consumo. Si te lo encarece y por lo tanto uno toma menos, No lo han logrado. No lo lograron. Ahora, la teoría económica dice que si yo subo el precio, ¿cierto? Vía impuestos, desincentivo el consumo. Pero la otra parte de la teoría económica dice que cuando yo subo mucho el precio de algo vía impuestos, lo que genero es un tremendo atractivo por contrabandear. ¿Ya? Subieron el impuesto a los cigarrillos, que en la vida hemos tenido más cigarrillos contrabandeados en Chile desde que le subieron los impuestos a los cigarrillos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta más atractivo para los que quieren hacer el negocio. Y hay demanda igual. La gente sigue chupando exactamente igual que antes, aún con el cambio de los impuestos. Ojo, el impuesto a los licores bajó. ¿Ya? Bajó producto de los tratados de libre comercio. El whisky, hace años atrás, antes del tratado de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, pagaba el IVA, que era el 19%, y pagaba el ILA, que era de un 70%. Como destilado. Y otros destilados pagaban el 50%, el pisco. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea dijeron, oye, ¿por qué están discriminando específicamente el whisky? Tienen que igualarlo, y negociaron, y ahí quedó el 50%, igual que todos los destilados. Porque en los tratados de libre comercio se va producto por producto negociando cuál es la tasa de arancel que va a pagar cada uno de esos en los distintos países que están negociando. Chile tiene tratado de libre comercio con prácticamente 70-80% de los países más productivos del mundo, o sea, los que generan el Producto Interno Bruto del mundo, el 80% tiene tratado de libre comercio con Chile. Eso significa que somos una economía muy abierta. ¿Ya? Tenemos la posibilidad de salir a vender a muchos lugares con aranceles preferenciales, pero también se nos pueden venir a meter acá, digamos, con aranceles preferenciales productos extranjeros. Y esos tratados de libre comercio son vitales para poder determinar cuánto impuesto, cuánto arancel va a tener que pagar o saber con quiénes va a tener que competir. Lo siguiente, además de la legislación, es tener claro cuál es la estructura organizacional que le vamos a dar a la empresa. Y eso tiene que ver básicamente con el organigrama, por decirlo de una manera sencilla. O sea, cómo va a estar organizada la empresa para poder hacer todas las tareas que se requieren. Ahora, ¿qué es lo que básicamente hay que hacer acá? Primero, separar, ¿no es cierto?, lo que es la implementación, que ahí voy a requerir probablemente algún tipo de estructura, con la operación. Termino la implementación del proyecto y probablemente se tengan que ir algunas personas y van a quedar otros trabajando en forma permanente. Tengo que tener perfectamente claro cuáles son las personas que llegan, cuál es la estructura organizacional que necesito hasta que comienza el periodo, hasta que termine el periodo 0, y comienza la operación. Normalmente cambian las estructuras, se eliminan cargos, que son los que van a implementar el proyecto, y se dejan aquellos que van a estar en la parte operativa, y tengo que tenerlo perfectamente claro. Además tengo que dimensionar la estructura física, es decir, cuántas oficinas necesito para que toda esa gente que se va a quedar funcione. ¿Ya? ¿Cuántos son, si necesito salas de espera, estacionamiento, equipamientos de oficina? Ya no estamos hablando de la parte técnica, estamos hablando de todo lo que es general. Puedo tener la producción a un lado y puedo tener la oficina en otro. Y van a estar separados. Ya hice la parte técnica, ahora tengo que hacer la parte administrativa. ¿Ya? Y voy a requerir otro tipo de persona, voy a requerir con otras especializaciones, me refiero, voy a tener otros costos y otro tipo de equipamiento. Acá tendré que comprar escritorios, computadores, todo lo que necesito para que opere la planta. Y eso tiene que estar claramente definido. Los costos de remuneración ahora de todo el personal administrativo, ¿ya? Las unidades organizativas, cómo las voy a armar, por ejemplo, después lo vamos a ver con más calma, pero la empresa o el proyecto va a tener un gerente general y va a tener un área de finanzas, marketing. Acá lo sencillo, podría tener más áreas. Pero si yo defino que ese es el proyecto y aquí voy a tener, dependiendo del gerente de finanzas, supongamos
la tesorería, los que manejan las plata, y voy a tener un departamento de cobranza. Y acá voy a tener un departamento de promoción y un departamento de ventas. Eso es armar la estructura organizacional de la empresa. Entonces ya, esto es lo que yo necesito. Y aquí voy a tener una persona, en tesorería voy a tener 3 personas, en cobranza voy a tener 4 personas, en promoción acá voy a tener uno para cada lado, digamos. En promoción voy a tener 2 personas y en ventas voy a tener 6 personas. Bueno, esta gente necesita lugares donde trabajar. Cuando yo defino cuántas son las personas que van a trabajar en la empresa y cuáles son las funciones que van a hacer, ahí comienzo a definir dónde lo ubico. Lo voy a sentar en un escritorio, a lo mejor los vendedores no están todos al mismo tiempo, no necesito 6 escritorios para los vendedores, necesito 3, porque se presentan 3 de la mañana y 3 de la tarde. Cada empresa se organiza como quiere. Y esto me permite determinar nuevamente las inversiones para el proceso administrativo y los gastos operativos. ¿Cuáles son las inversiones? Lo que voy a gastar en los computadores, las sillas, los equipamientos, los escritorios, los software que voy a utilizar, ¿ya? Si tengo aire acondicionado, si tengo data, todo eso es inversión en el área o en la estructura organizacional. Como gasto operativo, la papelería que voy a necesitar, los insumos que van a ocupar, los sueldos de las personas que van a trabajar, que en este caso sería 1, 2, 3, 6, 10, 16, 18, 19 personas para trabajar en este proyecto. Bueno, ¿cuánto le voy a pagar a cada uno? ¿Cuál va a ser mi planilla de remuneraciones? Eso tengo que sumársela a la planilla de remuneraciones que saqué de la parte técnica. Y voy armando los costos de administración del proyecto. Es complicadita la cosa, porque hay que anticiparse, hay que visualizar cómo va a funcionar el proyecto. Yo tengo que meterme en la cabeza a ver, yo voy a armar una empresa, voy a armar una idea, y esta idea quiero que funcione de esta manera, y acá quiero que estén, para eso está el layout que hicimos en la parte técnica, ¿no es cierto?, que después se puede ampliar a la parte administrativa. Voy a tener tantas personas en la parte técnica, esta va a ser la forma esta va a ser la oficina, van a haber tantas personas, voy a necesitar tantos escritorios. Todo eso hay que planificarlo. ¿Por qué? Porque me inciden los costos. Eso significa, lo que acabamos de hacer acá, el punto 7, la departamentalización de la empresa y las características de cada puesto de trabajo. Es decir, la definición de cargos de cada uno de estos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Hasta dónde llega su área de accionar? Eso significa un análisis de estructura organizacional o de cargos. ¿Dudas hasta acá? No sé si pasa bien. A ver, un salto cuántico. En esa etapa que les acabo de mencionar, lo que hay que hacer para cada uno de estos cargos es lo que se denomina análisis y descripción de cargos. ¿En qué consiste eso? En definir la descripción del puesto. Eso significa cuáles son las actividades que se van a realizar en el puesto. Por ejemplo, el tesorero. ¿Cuáles son las principales actividades? Recibir y pagar dinero. Llevar un registro de caja. ¿Cuáles son las responsabilidades? Es responsable por las plata y la cooperativa en las cajas. Falta plata, cooperó el tesorero. Esas son responsabilidades. Y los deberes, mantener la caja cuadrada, las cuentas al día con los proveedores, pagarle a los trabajadores. Eso es lo que requiere el cargo. ¿Ya? Pero en las especificaciones del puesto son lo que esta persona tiene que saber o las características que tiene que tener para poder ejercer la tesorería. Entonces, para poder tener esas actividades de responsabilidad y deberes, necesitamos, por ejemplo, una persona que sea un contador auditor, va a ser tesorero, tiene que saber de contabilidad, que ojalá tenga algún estudio de posgrado en finanzas, que tenga todo lo que más que te piden siempre en los currículos, ¿ya? Capacidad para trabajar en equipo, empatía, ¿ya? Resolución de problemas y un montón de características que son básicas. Es decir, aquí hablamos de conocimiento del área técnica, cualidades personales y habilidades o destrezas.
tiene que tener habilidades para los números, tiene que saber de contabilidad y tiene que tener algunas cualidades personales como trabajo en equipo, empatía, todas esas cosas que te piden en el día para explotarte un poco más. Entonces, capacidad para trabajar bajo presión, ya no ser zumbado. Si te lo estás pidiendo como condición es porque el trabajo es siempre más o menos existente. Ahora, ¿para qué me sirve ese análisis de descripción de cargos? Primero, teniendo cada uno de los puestos que se necesitan, saber cuál es el plan de recursos humanos, cómo voy a contratar a estas personas, de dónde los voy a sacar. Por tanto, me ayuda a hacer el reclutamiento y selección. Ya sé lo que quiero de cada uno, por lo tanto, puedo revisar sus currículos comparándolos con eso. Para determinar si me faltan capacitaciones. Oye, tengo gente, tengo esta persona, pero le falta, no sé, me gustaría que tuviera un curso de cajero y no lo tiene. Hacer una capacitación de cajero, para complementar su... Tenemos la persona con muchas cualidades, pero le falta un curso, se lo hacemos. Para eso me sirve el análisis de descripción de puestos. Me sirve para hacer evaluación de desempeño. Como yo sé los deberes, las responsabilidades y las cosas que tiene que hacer, puedo evaluar si lo está haciendo bien o no. Porque conozco la pega que tiene que hacer y puedo definir si la hizo bien o no. Me sirve para determinar cuánto le voy a pagar. De acuerdo a las responsabilidades, a la actividad y a los deberes, yo establezco una jerarquía. Y a puestos que tienen similares deberes y responsabilidades, yo tengo que pagar un sueldo más o menos similar. Me sirve para determinar los factores de orden, higiene y seguridad dentro del negocio, en función del puesto que desempeña y del nivel de riesgo que está asociado a cada puesto. Y me sirve para mejorar las relaciones laborales, porque todo el mundo sabe, a partir de eso puedo armar el organigrama y saber quién depende de quién. O sea, el análisis de descripción de cargos es fundamental. Cuando ustedes definen que en su empresa van a haber 10 cargos, la diferencia entre cargo y puesto, que el cargo es uno solo. ¿Ya? Por ejemplo, el cargo de cajero es el mismo cargo para todos los cajeros del banco. Y en la pura sucursal de Arica hay, no sé, 10 cajeros. En la de Iquique hay 20 cajeros más. En la de Santiago hay 500 cajeros. El cargo es uno solo, cajero. Los puestos son la cantidad de personas que ocupan el cargo. O sea, hay un cargo de cajero, hay 5 cajeros en la sucursal. O sea, 5 puestos. Entonces, aquí hay que definir, primero, la descripción de cargo y segundo, la cantidad de puestos que vamos a necesitar. Por eso cuando yo digo en tesorería vamos a necesitar 3, con 3 personas que trabajan ahí van a cumplir sus funciones. Los cobradores van a ser 4, o sea, 4 puestos de cajeros, 4 puestos de cobrador, un cargo de cobrador. ¿Se entiende la diferencia entre puesto y cargo? Básicamente, lo que hacemos acá es definir dentro del análisis de cargo cuáles son los requisitos que va a tener la persona que va a ocupar el cargo. Y ahí lo vamos a separar en requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. En los requisitos intelectuales, la instrucción básica. Cuando hablo de instrucción básica no estoy hablando de educación básica. Estoy hablando de lo mínimo que se requiere para que la persona pueda elegir el cargo. En algún caso puede ser, requiere un ingeniero en tal cosa, o necesito un doctor en tal cosa. Esas son las condiciones básicas. Es lo mínimo que yo necesito para que el cargo pueda ser bien desempeñado. La experiencia necesaria, ahí defino si voy a pedir experiencia o no. En algunos cargos pediré, para alguna gerencia de compañías mineras, por ejemplo, te exigen 10 años de experiencia en un cargo similar. Para otros cargos te piden, oye, no importa que no tenga experiencia, por la naturaleza y responsabilidad del cargo. La cantidad de iniciativa necesaria es un cargo donde voy a tomar decisiones, voy a tener que emprender, tomar decisiones fuertes, o un trabajo más operativo donde voy a recibir instrucciones y ojalá mientras menos creativo sea mejor porque voy a tener un puesto muy operativo. ¿Ya? ¿Y cuáles son las aptitudes necesarias? ¿Para qué soy apto? Necesito habilidades matemáticas, necesito habilidades logísticas, ¿qué necesito para poder hacerlo? Hay requisitos físicos, de repente hay trabajos que tienen mucho esfuerzo físico. ¿Ya? O van a trabajar en altura, van a hacer esfuerzo físico y en altura tiene que estar metido ahí porque tendrá que pasar por algunas pruebas. El grado de concentración necesaria, o sea, hay pegas donde el grado de concentración es enorme. Explosivista, equivócate. De hecho, el lema de los explosivistas es aquí nos equivocamos una sola vez.
Necesitáis un grado de concentración que es enorme, si no te puede costar la vida. La constitución física, que dirá, eso es discriminar. No, no es discriminar, de repente hay algunos trabajos que requieren condiciones físicas diferentes. Los trabajos en altura requieren alguna condición física, no sé, si voy a hacer jockey, para correr caballo, También. y peso 120 kilos, pero pobre caballo. No voy a ganar nunca una carrera. Hay condiciones físicas que te permiten, ¿no es cierto?, desarrollar mejor algún tipo de habilidades. Las responsabilidades. ¿Por qué va a ser responsable? Por la supervisión de personas, por material o equipo, por métodos y procesos, por títulos o dinero en específico, por información confidencial. De repente hay cargos de gerencia donde la información que se maneja es tremendamente confidencial porque no puedes saber lo que está pasando en la competencia. De hecho, hay muchos contratos de trabajo de ejecutivos donde tienes prohibición de tener un trabajo similar en los próximos años después que saliste de un negocio. ¿Ya? También le hacen firmar Un acuerdo de confidencialidad. Si revelaste secretos de carácter estratégico, te puede costar una multa o te puede costar un dinero que no me cueste cárcel, por todo el tema como están las leyes. Pero depende con quién te metáis, digamos. Un medio mafioso tú, ya te limpiaste a la suegra, por la seguridad de terceros, es decir, soy chofer de un bus. Tengo responsabilidad por la vida de terceras personas. Y todo eso tiene que ver con la definición de responsabilidad del cargo. Y lo cuarto son las condiciones de trabajo que tienen que ver con el ambiente y los riesgos inherentes al trabajo. Todo eso tiene que estar definido en el análisis técnico. Chao, chao. Y a partir de eso, recién que tenemos claras esas cosas, podemos comenzar a departamentalizar. ¿Sí? O sea, hacer esto. A definir cuáles son las áreas que me conviene o cómo me conviene separar la empresa. Y ahí voy a tener por lo menos 6 alternativas. Por funciones, que es esta, por las tareas que hacen cada cosa, finanzas, marketing, recursos humanos, o capital humano, como quieran llamarle. Puede ser por producto o servicio. Hay empresas que tienen líneas de producto. Por ejemplo, si ustedes van a un supermercado, se van a encontrar o a unas grandes tiendas, hay líneas de producto. Se encuentran por un lado con lo de niños, lo de mujeres, la ropa femenina o adolescentes o no sé, deportivo. Hay líneas de productos que tienen necesidades y requerimientos distintos. Entonces yo puedo organizar la empresa en función de cada uno de sus productos. O geográfica. En un país tan largo como Chile, de repente te conviene dividir la empresa en norte, centro y sur. Porque tienen realidades distintas, productos diferentes, gustos y preferencias distintos. Todo cambia. Si lo que se vende acá no se vende en el sur,